Si estás haciendo esto todos los días, estás bloqueando tu propio progreso, porque la Biblia tiene como advertencia un tipo de predicción que muchas personas hacen, y hasta muchos cristianos lo hacen consciente e inconsciente, pero que la práctica de este hecho te llevará a la condenación. Y como el objetivo de Dios es que toda persona pueda estar en el camino de la salvación, es por eso que el objetivo de este video, de este podcast, es de que tú puedas mantener, arreglar y perfeccionar tus hábitos y costumbres acerca de lo que son las creencias de Dios, para que pueda tener efectividad en tu ministerio. Y es que la última parte de este video es la mejor, porque en la última parte de este podcast te hablaré sobre un principio que te ayudará a destacar 3 identidades que no debe de copiar, y más si eres cristiano, no debe de seguir estas identidades, ya que la misma Biblia corrige que no podemos seguir ese camino porque te llevará a la condenación. Y es que el tipo de predicción en el que me basaré para que tú no lo hagas, para que tú quizás que lo estás haciendo inconsciente o conscientemente, no lo haga, porque Dios advierte en su palabra de que no podemos hacerlo. Y es que este es un tipo de predicción que se llama predicción juzgativa. Y vamos a abarcar la palabra de Dios en todos los ámbitos acerca de qué es lo que Dios a través de su palabra nos quiere expresar y por qué no debemos de practicarla. Y quizás muchas personas no conocen el concepto predecir. En una definición clara para que podamos entender, el concepto predicción viene siendo o viene significando, por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser: si yo detecto las nubes, puedo predecir si va a llover o no va a llover. Con solamente yo observar, puedo decir si va a llover o no va a llover. Pero en la Biblia hay algo que Dios no quiere que ninguna persona haga, y por la cual muchas personas se dejan involucrar en este ambiente. Y por eso es que yo, como siervo del Señor, quiero hablarte acerca de esto. Y es que para tener fundamento en lo que te quiero hablar, vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo. Y es que esta palabra que te acabo de compartir es una palabra muy poderosa, porque fíjate, de que Dios está haciendo advertencia y diciendo: no importa quién seas tú, si tú eres aquella persona que te dedica a lo que es a señalar a otro, que te dedica en lo que es ver las faltas de otra persona y no te visualiza tú mismo si estás haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios está diciendo en su palabra: estás atrayendo condenación. Y es que muchas personas piensan que Dios es una fuerza, que Dios es una creatividad, y Dios no es eso. Cuando la persona, y más si una persona cristiana, cree que Dios es una fuerza, un soplo, perderá lo que es el rumbo o perderá lo que es el temor a Dios. Y perder, escúchame bien, perder el temor a Dios es ser esclavo del señalamiento. Es ser esclavo de tu juzgar a las personas. Y cuando tú te conviertes en un esclavo para señalar o ver las conductas de otra persona, atraerás condenación. En este versículo podemos seguir observando de que aparte de que Dios dice: no importa, oh tu hombre, quién seas tú. En otra palabra, Dios está dando a entender: si tú eres evangelista, si tú eres pastor, no importa tu cargo, si tú eres presidente, si tú eres una persona importante, si tú eres un apóstol, la palabra te está diciendo: trata de no ser esclavo del señalamiento. Y es que podemos observar de que a Dios no le gusta que sus hijos entren en el error de ver y señalar y juzgar la falta de otro. Y es que podemos ver un trasfondo en este versículo, y es que esta palabra nos lleva hacia un panorama muy claro, que es acerca del salmista David. Dice la palabra que el salmista David en una ocasión, por X y por Y, le falló a Dios, como todo hombre que quizá puede cometer sus faltas.
Y es que, para resumir la historia, dice la palabra de Dios que en una ocasión vino el profeta Natán. Y el profeta Natán le está contando un sueño a David. En conclusión, el profeta le dice: bueno, David, ¿qué sentencia tú le darás a este hombre? Y dice la palabra de Dios de que David juzgó el sueño y declaró sentencia de muerte. Entonces fue ahí cuando el profeta Natán le dijo: ese hombre, David, eres tú. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere dar a entender? La palabra nos quiere dar a entender que cuando tú te ocupas, por eso aquí el apóstol Pablo en Romanos su capítulo 2 está haciendo énfasis de que no importa quién seas tú, que si tú señalas a otra persona y juzgas a persona, te vas a condenar a ti mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? Porque el apóstol Pablo nos quiere dar a entender a nosotros y nos quiere guardar de que nosotros no practiquemos lo que es este acto de injusticia delante de Dios. Cuando nosotros observamos la palabra, observamos que una de las cosas que muchas personas hacen es juzgar sin nosotros saber muy bien de la vida de otra persona. Y es que en Romanos su capítulo 22 nos hace énfasis que juzgar a otra persona, señalar a otra persona, poner palabras que no ha hecho esa persona con el objetivo de acusarlo, sin tú saber muy bien lo que esa persona está manifestando delante de Dios, o señalar con dudas en tu pensamiento, Dios no te tomará esto en vano. La palabra dice que esta práctica atrae condenación. Ahora bien, hermano, tenemos que tener cuenta a la hora de nosotros, por X, por Y, dirigirnos hacia otras personas. Tenemos que tener cuenta a la hora de nosotros referirnos hacia otra persona. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados para bendecir a aquellos que necesitan la palabra de Dios. La palabra de Dios hace advertencia de que nosotros mismos tenemos que revisarnos, de que nosotros mismos tenemos que vivir un día a día buscando a Dios para nosotros corregir nuestras faltas y nuestros errores. Cuando nosotros somos una persona que nos enfocamos en corregir nuestras faltas y errores, nosotros vamos a ir perfeccionándonos cada día más en Dios. Y a eso es a lo que la misma palabra de Dios llama santidad. Dios quiere que cada persona viva en santidad. Pero para tú vivir en santidad hay cosas que tienes que dejar de hacer. Y una de las cosas que está afectando a muchas personas es que muchas personas son víctimas del señalamiento. No caigas en el señalamiento. No caigas en predecir, en decir la falta de otra persona, porque la misma Biblia te está diciendo que esto puede traerte condenación. Y es que todos nosotros estamos llamados a nosotros dar la palabra de Dios. Ahora, hay un verso en la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que ver la paja que está en vuestros ojos. Nosotros somos muy dados quizás a responder o a blasfemar o a dirigirnos para dirigir una palabra contraria hacia otra persona. Pero nunca nos detenemos en observar nuestra conducta delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no le tomará excusa a nadie. Dios no le tomará excusa a nadie. ¿Por qué? Porque número uno, Dios a nosotros nos brinda la oportunidad de que nosotros a través de su palabra nos vayamos perfeccionando. Yo como siervo del Señor he tenido en muchas ocasiones acerca de lo que es revelación, y Dios, en algunas ocasiones Dios me ha hablado y Dios me ha dicho: no me gusta que los hijos míos sean una persona que señalen a los demás. Dios no quiere saber de las críticas. Las críticas te hacen imperfecto delante de Dios. Y como el objetivo de Dios siempre es que nosotros como hijos de Él seamos perfectos, hay que dejar esta conducta. Hay que dejar este hábito. El enemigo
siempre nos está zarandeando para que nosotros todos los días le estemos faltando a Dios. Y uno de los elementos que Él usa es en hacerle entender a nosotros la falta de otra persona. No estamos llamados a nosotros criticar. No estamos llamados a nosotros señalar. Nosotros estamos llamados a consolar. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a edificar a las demás personas. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a que otras personas puedan perfeccionar su conducta, su hábito, y de que esa persona se acerque cada día más a Dios. Y ese es el objetivo de Dios, de que toda persona que no lo conozca a Él, a través de ti, que todos los días estás orando, estás buscando a Dios, Dios te puede usar para que otras personas que no conocen a Dios puedan venir a Dios. Pero, ¿cuál es la forma más rápida o más simple para que otras personas vengan a Dios? Es nosotros predicar con nuestro ejemplo. Predicar con nuestro ejemplo te va a costar, porque claro, todo es un sacrificio. Pero Dios necesita que nosotros perfeccionemos nuestra práctica, nuestra conducta, para que la generación que está allá afuera, que te está viendo, que está viendo tus pasos, que está viendo tu caminar, que está viendo tu mente, esa persona que no conoce de Dios, esa persona que está luchando por entrar a los caminos de Dios, tiene que verte como un ejemplo. Tiene que verte como un hijo de Dios que sabe manifestar, que sabe cumplir lo que se llama la palabra de Dios. La palabra es lo que te va a ayudar a que tú te puedas edificar todos los días. La palabra es lo que te va a ayudar a cambiar tu manera de pensar. La palabra de Dios es lo que te va a ayudar a que tú como persona puedas tener un destino correcto. Fuera de la palabra de Dios, no podemos encontrar otro camino. El ser humano busca muchos caminos. El ser humano quiere entretenerse en todos los ambientes. Pero cuando tú eres una persona con la mentalidad enfocada en predicar, en estudiar, en buscar a Dios, serás una persona diferente en esta generación. Fíjate de que Dios está diciendo aquí, oye, vuelvo y te repito, no importa. Por eso Dios está haciendo énfasis. No creas que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios está haciendo advertencia. Si tú sabes que tú eres víctima del señalamiento, por eso, si tú sabes que tú eres víctima de criticar a tus hermanos, la palabra te está diciendo en Romanos 2:3, no creas que escaparás del juicio de Dios. Me da a entender que Dios se toma esto en serio. Me da a entender que Dios se está tomando esto, pero bien en serio. Y por eso te está dando la palabra de advertencia. Por eso te está dando la palabra de corrección. Dice la palabra en el libro de Éxodo acerca de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos está dando a entender la palabra de Dios? Que criticar a tus hermanos es como criticarte a ti mismo. Juzgar a aquella persona que está luchando por levantarse, por buscar de Dios, pero que tiene sus defectos. La palabra de Dios te está diciendo, no lo haga. La palabra de Dios te está diciendo, cuidado, en deber de tu juzgar, mejor ora a Dios. Y hay algo que la palabra de Dios nos exige, y es que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Y yo no comprendía esto acerca de lo que es bendecir y orar por vuestros enemigos. Yo recuerdo en una ocasión de que Dios me confrontó y Dios me dijo, tú tienes que ser clemente para aquellos que son tus enemigos. Tú tienes que orar por ellos. Y recuerdo que en el transcurso de los días y de los meses comprendí que orar por aquella persona que te ofende, orar por aquella persona que no quiere saber de ti, orar por aquella persona que está blasfemando detrás de ti, te va a ayudar a que esa persona se acerque cada día más
a Dios. Y es que cuando tú oras por esa persona, el reino de Dios, escucha bien, el reino de Dios está haciendo un trabajo en la vida de esa persona, porque esa persona va a detectar que el comportamiento que tú estás manifestando es un comportamiento verdaderamente alineado al reino de Dios. Y aunque quizás no lo identifique correctamente, pero Dios está tratando en el corazón de esa persona. Es verdad que podemos encontrar personas que te van a hacer la vida imposible, pero no puedes caer en el error de señalar. No puedes caer en el error de criticar. Este tema que estoy hablando acerca de la predicción juzgativa, yo no lo tenía en mente, pero recuerdo que orando de madrugada, el Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me dijo: quiero que le hable a las personas que no me gusta el señalamiento, que no me gusta la crítica, y habla en Romanos 2:3. Por eso, si el Espíritu Santo dispuso en su corazón hablarme a mí acerca de este tema para que tú no caigas en esta práctica, es hora de nosotros poner atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de que no podemos caer en el engaño del enemigo. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, observamos de que el hombre fue engañado por una palabra. En otra palabra, aunque tú piensas que lo que tú estás diciendo, quizás porque el enemigo es estratégico, mi hermano, el enemigo te hace entender y te mete en un ambiente de amistad con personas que son tuyos, de tu lado, y comienzan a hablarte de los temas de tu vecino, de tu amigo, del pastor o de cualquier miembro, y ahí terminas tú criticando a esa persona. Es por eso que el objetivo de esta palabra, que aunque yo sé que este podcast es de pocos minutos, pero quiero darte esta palabra certera y esta palabra directa para que de aquí en adelante tú comiences a observar tus pasos delante de Dios. Y es que, amados hermanos, nos vemos en la próxima.